En este video vamos a hacer un análisis de las plataformas. Sin embargo, antes de hacerlas, quería comentar una cosa del dinosaurio. Eh, Esto, o sea, cuando está en el suelo, yo esto lo tenía sin una condición. Entonces, como siempre va a estar en el suelo, la condición puede saltar y esto se va a estar ejecutando constantemente y eso va a hacer que baje un poco de rendimiento. Lo que hice fue poner una condición que si puede saltar es igual a falso, se ejecute una vez y listo. Ya cuando sea verdadero, aunque esté en el suelo, no se va a volver a ejecutar, como para que sea un poco más optimizado el código. Así que bueno, ahora vamos a ir a la explicación del suelo. Esta explicación yo la hice en GIMP, así que bueno, vamos a hacer la explicación. Lo primero que vamos a tener es el personaje. Vamos a suponer que es este círculo que se va a estar moviendo en el eje X. Cuando el personaje llega hasta este punto, la plataforma se va a crear. Cuando llegue hasta el otro punto, la plataforma se va a crear la otra. O sea que lo que hacemos es ir instanciando las plataformas. Sin embargo, nosotros vamos a usar una condición que dice que si el puntero, o sea, esta flecha roja que vemos aquí, es un puntero que va a determinar una posición en el mundo sobre el eje Z. Entonces va a decir que si el puntero del juego es menor, o sea, si esta ubicación es menor a la ubicación del personaje, o sea, si el personaje está en 60, la ubicación de esto va a ser menor a la del personaje. Por lo tanto, se va a instanciar un nuevo suelo. Un tema importante de esto es que a esto le suma más un lugar seguro de generación. Lo que hace es, desde el punto donde está el personaje, agregarle un poco más de distancia para que por ejemplo, que se genere cuando llegue hasta ahí. Si no, tendría que esperar hasta que se llegue hasta ahí para generarse la plataforma y con esto capaz que la cámara ve cuando las plataformas se vuelven a generar. Entonces, este lugar seguro de generación lo que hace es que cuando llega hasta ahí, hasta el lugar seguro, o sea, más o menos que el personaje esté en la mitad, se va a generar el otro suelo. Ahora, la nueva posición en Z del suelo va a ser igual a la distancia del puntero más el tamaño del bloque dividido 2. Este es un tema que hay que entenderlo, no es tan fácil, parece simple pero no lo es, y es la lógica y se podría decir que es la lógica de este juego. O sea, la variable puntero, o sea, esto que es -7, esto que es 59 y esto que es 125, es igual el tamaño del bloque, que el tamaño del bloque es 66, más la posición del puntero del juego. O sea que si el puntero empieza en -7, o sea que si el personaje está antes que -7, la posición, o sea, si el personaje supera -7, la posición del puntero va a ser -7 más 66. Se preguntarán por qué es 66 el tamaño del bloque. Voy a abrir Blender.
Cuando nosotros modelamos esta plataforma, como vemos, y tiene en el eje Y 22 metros, o sea, cada unidad de Blender equivale a 1 metro. Y en Godot Engine, cuando yo creé estas tarimas, este suelo, el suelo obstáculo, lo que hice fue que unir 3 suelos. Por lo tanto, si cada suelo tiene 22, los 3 suelos tienen 66. Un tema importante de esto es que la unidad de metro de Blender es la unidad de un cuadrado de Godot. O sea que se puede trabajar a medida entre los dos programas usando metros en Blender y unidades en Godot. Entonces, como ya sabemos que este puntero cuando el personaje llega acá, eh, cuando esto llega acá, más la posición en lugar seguro, el puntero se va a posicionar ahí. Sin embargo, la posición de la plataforma, que es el tema más complejo de entender, va a ser la posición del puntero, o sea, la variable esta, más el bloque, más el tamaño del bloque, dividido 2. ¿Y por qué es eso así? Acá tengo una explicación que dice, se divide por 2 porque si no la plataforma queda lejos, o sea 66 dividido 2, ya que desde el centro hasta el primer punto tenemos 26. Si fuera 59, la plataforma quedaría 26 unidades más lejos de donde tendría que arrancar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a Godot, vamos a verlo. Quiere decir que el suelo obstáculo, duplicar, si se instanciaría en 66, esto que vemos aquí arriba es una referencia a menos 7. Bueno, ahora está en 0, pero bueno, empieza en menos 7. Ahí, esto sería el puntero, que comienza en menos 7. El puntero, yo ahora estoy poniendo una referencia, pero en realidad es así, es matemático, que vos tenés que hacer el cálculo, pero yo pongo referencias para entenderlo. Entonces, si nosotros instanciamos este suelo en menos 7, y como dice acá, no lo dividimos, no agarramos el tamaño del bloque, lo dividimos por 2, se instanciaría en el centro, o sea, en 33. O sea, en la posición, se instanciaría en la misma posición, ¿no? Pero bueno, esto quedaría así superpuesto. Ahora, ¿por qué lo dividimos y a esto, o sea, una vez instanciado en ese punto, le sumamos el bloque del tamaño, el tamaño del bloque, que son 66, dividido por 2. ¿Por qué dividido por 2? Porque dividido por 2 sería hasta la mitad. Sin embargo, si no lo dividíamos por 2, sería toda una distancia, más o menos ahí, y quedaría un hueco de media distancia. Voy a sacar esto y lo vamos a ver en funcionamiento. Lo primero que vamos a ver, tengo una serie de cámaras creadas para verificar estas cosas. Esto que vemos acá arriba de la cabeza del dinosaurio, es lo que estamos usando, lo que usamos como lugar seguro de generación. O sea, es una distancia más que se le agrega a la posición del personaje para que el suelo se genere antes. Voy a poner play.
Así vemos esto. Como vemos, acá tenemos el lugar seguro de generación. Lo puse bien lento. Si usamos remoto y venimos al dinosaurio, a la escena principal tengo una variable que dice la posición del dinosaurio. Entonces cuando esto llegue hasta aquí, se va a generar la próxima plataforma. O sea, la distancia más del puntero hasta que llegue. Ahí ven, se generó. Bueno, igualmente me parece que... Ah, saqué esto. Bueno, vamos de nuevo. Voy a poner un poco más rápido el dinosaurio. 5. Cuando la punta de esto llegue hasta ahí, se va a generar. Y se genera en la medida. Cuando la punta de esto llegue hasta el puntero, se genera la nueva. Vamos a verlo desde una distancia más lejos. Cuando la punta de esto llega hasta el puntero, se genera una nueva. ¿Ven? Y el puntero se mueve. ¿Por qué se mueve el puntero? El puntero se mueve porque el puntero del juego va a ser igual al tamaño del bloque más la posición del puntero. O sea, pero se suma. O sea que si es -7, voy a sumarle a -7 el tamaño del bloque más la posición. O sea, son -7 más 66, 59. Y acá de nuevo, 59 va a ser 59 más 66 más, o sea, el tamaño del bloque va a ser 66 más la posición del puntero, 125. Ahora, por ejemplo, si yo agarro, yo acá tengo, en la escena principal, tengo unas variables de tipo sport, que se llama lugar seguro de generación, que representa esta barra de acá arriba. Como medida puse 12, y vamos a ver lo que pasa si pongo 0. O sea, en este caso, cuando el personaje llegue en el medio, hasta ahí arriba, recién ahí se va a instanciar. Es por eso que es la generación segura. Vamos a poner una cámara más cercana. Y vamos a volver a ver este problema. O sea, yo ahora no estoy usando la referencia, que son 12. Entonces tiene que llegar hasta el medio. El problema de esto es que, por ejemplo, si yo pongo la cámara de al lado, posiblemente cuando se instancie la nueva plataforma, se vea en el suelo. ¿Ven? Es como que se ve. Es por eso que va el lugar seguro de generación. Yo lo tengo acá como una variable pública. En el próximo tutorial voy a mostrar el código. Pero ahora lo más importante es entender este funcionamiento. Bueno, de esa forma hemos más o menos entendido cómo funciona el puntero más la generación segura y cómo el puntero va sumando. ¿Sí? O sea, el puntero va cambiando de lugar cada vez que el personaje llega hasta esa posición. Acá no estamos usando colisiones, lo que estamos usando es posiciones en el mundo. Voy a poner la cámara más lejos de toda para que se vea cómo el puntero se va a ir moviendo
el puntero va a ir cambiando de, o sea, menos 7 y ahora se va a sumar menos 7 más 66 y el puntero este se mueve hasta la próxima posición. Esta cámara tiene que estar mal. Voy a poner esta mejor. O sea, cuando esta punta llega hasta ahí, ven que se mueve aquí. Y ahora yo esto lo voy a mostrar porque yo tengo variables públicas usando el inspector que se pueden ver en tiempo real. Voy a bajar un poco la velocidad del dinosaurio, que vaya a velocidad 2 y vamos a poner play. Venimos al remoto, elijo acá el root y acá tengo que el puntero del juego está en menos 7 y ahora miren a la posición que va cuando la punta llega hasta ahí. Como vemos, el puntero del juego cambia a 59. Esto es todo de forma matemática, o sea, haciendo cálculos. Son cálculos simples, pero hay que entender la lógica. Acá tenemos la posición del dinosaurio. Cuando ahora llegue el puntero del juego llega a 59, se va a volver a instanciar la escena en el borde. Y acá tenemos la posición del bloque nuevo. La posición del bloque nuevo es 92. Bien. Vamos a verlo una vez más. Cuando la punta de esto, que es el personaje, llega hasta ahí, cambia la posición del puntero del juego. Es como que se suma a la posición actual una nueva posición. Bien. Ya comprendido eso, vamos a entender por qué la nueva posición del suelo es igual al puntero del juego más el bloque dividido 2. Una cámara superior que ve desde aquí. Voy a poner la velocidad del dinosaurio en 1 y vamos a hacer esto. Bueno, como vemos, el dinosaurio va ahí, ¿no? Y cuando llega acá, se va a instanciar la otra escena. Voy a poner remoto. Vamos a esperar hasta que se instancie. Y ahí se instanció. Si venimos al suelo que se instanció y lo movemos sobre el eje X, vemos que queda en el borde. ¿Ven que queda en el borde? Ahora, vamos al script. Y vamos a hacer que la posición nueva del suelo no tenga más bloque tamaño dividido 2, que sea solamente el puntero. O sea, cuando este se crea, se va a crear ahí, en el medio. Sin embargo, si le sumamos el tamaño, si estamos en el medio y le sumamos la mitad, queda ahí. Pero si le sumamos 66 va a quedar a la mitad del otro. Quedaría ahí, ¿entienden?
Bueno, esto es muy importante analizarlo porque vos podés agarrar y copiar el código, pero si no entendés la lógica, no, como que no tiene mucho sentido, ¿sí? Por eso estoy haciendo este análisis. Ahora, lo que voy a hacer es que arranque directamente en la posición del puntero. La columna se va a arrancar en la posición del puntero. Y vamos a ver cuál es la distancia. Voy a poner un poco más rápido el dinosaurio cuando llega más. Vamos a remoto. Y ahora cuando se instancie, cuando llegue la punta de esto llega al puntero, se va a instanciar la próxima columna, el próximo suelo, digo, pero en la misma posición que el puntero. Y si yo vengo acá y lo muevo en el eje X, vemos que le falta la mitad del tamaño. Entonces lo que hay que hacer es sumarle a esto la mitad de la tarima. Entonces vamos a sumarle más el bloque tamaño dividido 2. Ponemos play de nuevo y lo vamos a ver de nuevo. Venimos a remoto. Y si venimos ahora y lo movemos a esto sobre el eje X, como le aumentamos el tamaño del coso más dividido 2, que son 33, queda a distancia. Y ahora, ¿qué pasaría si no lo dividimos por 2? Si ponemos la posición del puntero más el tamaño del bloque completo. No sé, remoto. Y vemos que va a quedar queda una distancia o sea, le va a faltar una distancia de medio suelo, o sea, 33 unidades o 33 metros, ¿sí? Es por eso que la posición nueva del suelo en Z es igual al puntero del juego más el tamaño del bloque dividido 2. Acá tengo tachado que no puede ser nunca la posición completa, ¿sí? Bueno, de esta forma hemos explicado cómo funciona la lógica que vamos a usar para reinstanciar los suelos. Así que bueno, en el próximo video vamos a hacerlo esto por código.